Muy bien, sigamos pensando la pandemia. Pensemos el rol, por ejemplo, de los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuál es el papel que están teniendo en estos días, en estas semanas que estamos atravesando? Para eso vamos a preguntárselo a alguien que sabe muchísimo, como es Luis Alberto Quevedo, es director de Flax, ustedes lo conocen, sociólogo, profesor, investigador, especialista también en medios de comunicación. Doctor Quevedo, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches, Bueno, ¿cómo qué estás? gusto saludarlo, ¿eh? Muchísimas Un placer. gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo está viendo los medios de comunicación? Digo, usted es un analista muy fino de la participación. En algún momento también he escuchado de parte suya que, bueno, que tienen un rol, que llevan adelante o que tienen un objetivo. No todos tienen el mismo, claramente. Digo, ¿cuál es el análisis que uno puede hacer? Bueno, yo creo que ahí ha habido desempeños diferentes. Ujú, Creo que la televisión, por ejemplo, ha sido un medio que se comportó digamos, llevó muy dramáticamente la temática de la sí. pandemia durante todos estos meses. Me parece que el tipo de información, el tipo de noticias, no tuvo esta calma justamente, Julián, que traes acá, que es Ujú, para pensar la pandemia, para informarse sobre la pandemia, etcétera. Me parece que hubo mucha preocupación por mostrar en algún momento la dramática de la muerte, de los infectados, etcétera, y poco tiempo de la calma, ¿no? En cambio, creo que otros medios tuvieron desempeños diferentes. Pienso que en la radio, por ejemplo, se escuchó con más cuidado cuáles eran las palabras de los especialistas, de los infectólogos, ujú. etcétera, que traían consignas para la población. Yo creo que la población necesitó en todo este tiempo la ayuda de la palabra, que es una palabra de orden, que es una palabra de los riesgos, de cómo debo comportarme, de cuál es la información certera sobre la transmisión, de cuáles son las precauciones. Y me parece que ahí hubo un espacio mayor. Ujú, Las redes sociales me parece que fueron también, digamos, el territorio de una batalla. Me ujú. parece que ahí hubo poca participación de cuidado ciudadano, y que lo que hubo fue más bien estrategias más políticas, más agresivas, Ujú, como algunas redes como Twitter que suelen ser muy sí. agresivas. Entonces me parece que hubo un comportamiento que hay que mirarlo según cada uno de los medios. Ahora, creo que hay una cosa sí que todos los medios reflejaron y que me parece que está en esto que hoy ustedes trajeron, no solo con la doctora Khan y con el ministro Salvareza, sino con esta mirada de cuál es el tipo de protección que se le da a la sociedad en un Sí. momento de tanta incertidumbre. Y Ujú, eso me parece que es muy importante. Entonces ahí aparece la palabra mesurada, diría yo, de los científicos, de los investigadores, más de los políticos, que en vez de traer la desesperación o las grandes preocupaciones, lo que traen es esa palabra de decir cómo estamos haciendo todo para cuidar la vida. Y ujú. eso me parece que es un rol importante que los medios reproduzcan. Doctor Quevedo, ¿cómo influyen los medios en nuestro ejercicio de lo que denominamos el sentido común? Yo decía más temprano, bueno, hay una especie de reproducción permanente de la desigualdad y quizás los medios tienen un rol también en todo eso, sobre todo en aquellos que, por ejemplo, que se tiran contra el rol del Estado, que lo que dicen es que la Argentina no sirve, por ejemplo, para hacer ciencia y tecnología, tantas cosas vinculadas con eso. Bueno, ahí hay creo que una batalla que trasciende y que viene más lejos del coronavirus, Sí. ¿no? Que es el tema de las capacidades que hay en Argentina para enfrentar un momento tan límite como este, tan dramático como este. O sea, ¿tenemos o no tenemos un sistema sanitario de salud preparado para enfrentar una pandemia como esta? ¿Tenemos o no tenemos científicos en Argentina que investiguen no solamente el tema de la vacuna? Acá ha habido investigación sobre el tema de las prevenciones, de los tratamientos. Recién el ministro Salvareza también decía bueno, de lo que se empezó a producir dentro de la Argentina con los respiradores, con los tapabocas, con los camisolines para la gente que está en el ámbito de la salud. Ahí hay una discusión por el rol del Estado, me parece. Y entonces, Ujú, ahí también hubo medios que se alinearon con esta idea de que el Estado en Argentina es obsoleto, que no sirve, etcétera. Y me parece que eso era una especie de estrategia del miedo.
En cambio, hubo otros discursos que estuvieron en los medios de comunicación. Por ejemplo, ustedes traen esta idea de qué es lo que tiene como capacidades diferenciales Argentina en relación a la región, en relación a América Latina, para poder ser elegida para coproducir esta vacuna con México. Bueno, esa elección que ha sido de la comunidad internacional, de los laboratorios, de Oxford, etcétera, tiene que devolvernos una imagen de que la Argentina es muy respetada en esas capacidades. Entonces me parece que el mundo le devolvió a la Argentina la idea de que el Estado ha tenido políticas públicas que son reconocidas internacionalmente para este momento tan difícil que enfrentamos. Doctor, quiero preguntarle por el discurso del odio, por el odio como un elemento que quizás no lo vemos a simple vista, pero que quizás si uno se esmera un poquito puede descubrirlo, ¿no? Movilizaciones que están generadas a base de odio, convocatorias por las redes sociales. Digo, ¿cómo está evaluando eso? Bueno, el discurso del odio también trasciende absolutamente el tema de la pandemia. Yo creo que el discurso del odio en Argentina, que ya tiene muchos años, ordena el campo político de la Argentina, sobre todo en quienes, más que identidades positivas, tienen identidades negativas respecto de lo que son los gobiernos o peronistas del kirchnerismo o de Alberto Fernández, etcétera, y son capaces de poner dentro de un mismo paquete todo este conjunto de heterogeneidades que hay en los distintos gobiernos y poner la palabra de odio como única identidad, como lo único que me conecta con el otro, porque si hay algo que hemos visto en estas movilizaciones y en estas manifestaciones es una heterogeneidad discursiva muy grande. Lo que me parece peligroso, a mí no me molesta para nada que haya oposición y que se expresen, etcétera. Lo que me parece es que ahí hay dos cosas en lo que hemos visto acá. Una cosa es un cacerolazo que me parece que está bien, se expresa una parte de la población, rechaza algo, y otra cosa es salir a la calle y poner en riesgo a ellos mismos, al resto de la gente. ¿Por qué digo esto? Porque si de todo ese grupo hay gente que se enferma, luego va a ir al sistema de salud a recibir protección, ¿verdad? Bueno, eso me parece una irresponsabilidad. Y la otra parte es que eso solo suma terror, digamos, son discursos del miedo. Es decir, eso solo suma incertidumbre. Y yo creo que hoy todas las sociedades del mundo, no solo la Argentina, lo que requieren es que alguien le devuelva certidumbre en un panorama muy difícil, ¿no? A mí, si yo tuviera que decir la mayor certidumbre que yo quiero, es cuándo va a terminar este encierro, ¿no? Es decir, yo diría personalmente. ¿Alguien puede decirme una fecha? Bueno, no me lo pueden decir porque en el mundo esto no se sabe. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que espero? Lo que espero sí es que se esté trabajando para eso. Y se está trabajando en dos sentidos. En el tema de la vacuna, que hoy tuvimos este anuncio tan importante para Argentina, y en el tema de la protección de la salud durante este tiempo que no tenemos vacuna, que eso se ha crecido mucho también en Argentina. Esas dos cosas son las únicas que me dan cierta certidumbre. Luis Alberto Quevedo, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Muchas gracias, Julián, y buen día a todos los trabajadores y trabajadoras de la televisión.